Muy buenas tardes, mis queridos hermanos desde el Centro de Estudios Espíritas de Sevilla, deseando que este año que ya ha comenzado sea todo lo venturoso que merezcamos cada uno de nosotros, y en todo caso lo más deseable es que sea rico en aprendizajes, que no perdamos ni un solo segundo del tiempo que nuestro Padre nos ha concedido en esta reencarnación para ser un poquito mejores cada día. Hoy vamos a hablar, o voy a hacer un resumen, mejor dicho, de un fenómeno que se llama la xenoglosia. En el año 2005 se estrenaba en Sevilla, recuerdo la película ¿Y tú qué sabes?, pero en su versión original, en inglés. Y aquella versión original estaba subtitulada en español. Recuerdo que yo fui a verla a los cines de Plaza de Armas en Sevilla. Cuando comenzó la emisión de la película, sentí como si me concentrara de un modo muy distinto. Me sentí rara, por así decirlo. Yo todavía, entonces, conocía muy poco del espiritismo, había leído la doctrina espírita, la codificación, pero poco más. Me concentré, digo, de un modo extraordinario porque parece que allí, en la sala, entre las imágenes proyectadas en la pantalla y yo, no existiese nada más. Seguí viéndola muy concentrada, oía como la voz de un hombre o una mujer, según cual fuese el género del actor, y llegaba a mí traducida al castellano. Sin embargo, una doble voz en inglés se oía de fondo. Pero yo de esto no me pareció nada raro, puesto que yo estaba pendiente del significado de la película, no de la forma en que se presentaba. Yo comprendía muy bien la película como si alguien la tradujera. Finalmente terminó la película y me sentí verdaderamente fascinada en el buen sentido de la palabra. Era una de las mejores películas documentales que yo había visto en mi vida. Por fin alguien aunaba ciencia y espiritualidad, lo que yo siempre había creído. Estaba conociendo, como digo, el espiritismo en esa época. Ya había leído bastantes libros, pero no tenía aún conocimientos propiamente dichos. Estaba recién llegada al espiritismo. Pues bien, esa misma noche, cuando llegué a mi casa, me llamó un amigo de Cádiz, que fue el que me dijo que echaban la película ¿Y tú qué sabes?, en versión original en Sevilla. Y me preguntó, ¿qué tal la película, Geno? Y digo, buenísima, inigualable. Es una maravilla, le dije la verdad que sinceramente. Y me dijo él, dice, sí, la verdad es que sí, a mí me encantó también. El único defecto es que yo tuve mucha dificultad, me dijo mi amigo, en leer los subtítulos, pues apenas me daba tiempo. ¿Y a ti te dio tiempo de leer todo, Geno? Y yo me quedé pensando en lo que me decía mi amigo y le dije, ¿cómo? ¿Subtítulos? Le digo, no, yo creo que estás en un error, Félix. Yo no he visto subtítulo ninguno. Pero, vamos a ver, Geno, esa película está en versión original y los subtítulos tuviste que leerlos porque tú no sabes inglés. Y fue ahí, queridos hermanos, cuando me di cuenta que en realidad yo no había visto los subtítulos de la película y mucho menos los había leído. También me acordé de aquella voz que sin sonido me traducía absolutamente toda la película al castellano del inglés. Y aquella otra voz sí con sonido procedente de la propia película, en la cual los actores
y la persona que presentaba el documental hablara el inglés. Me asusté, la verdad, porque no sabía entonces lo que eso significaba, ni había oído hablar todavía de la xenoglosia. Mi amigo tampoco me ayudó, puesto que, como buen materialista científico, estaba convencido de que yo poseía una mente maravillosa. Él no entendía que yo era medium. Pero este es un caso que a mí me sucedió. Sin embargo, el caso más impresionante es el de Laura Edmonds, la hija del juez Edmonds. Una gran persona y de una gran inteligencia este hombre, y de una gran lealtad, que fue presidente del Senado en la Suprema Corte de Justicia de Nueva York. Y Laura, su hija, que era una católica fervorosa, además de una practicante y muy piadosa y caritativa, según cuenta la historia, ella hablaba nada más que el inglés y aprendiera en la escuela un poco de francés, pero hasta no mucho. A esto se limitaban sus conocimientos en lengua, es decir, al inglés por su nacimiento y un poco de francés que había estudiado en la escuela. Entonces ocurrió que su padre, el juez Edmonds, recibió la visita de un griego, el señor Evangelides, y con él, ante la sorpresa de todos, Laura Edmonds, sin tener ni idea del griego, se puso a conversar con él en un griego moderno. Y a lo largo de esa conversación, al que asistían diversas personas, cuyos nombres están citados en los textos de la época que recogen este hecho, el señor Evangelides, el griego, lloró porque la hija del juez Edmonds, es decir, Laura, le dijo que su hijo había muerto en Grecia, cuestión que él desconocía. En ese momento, Laura había tomado la personalidad de un amigo íntimo del griego Evangelides, un tal Botarzari, muerto en Grecia, y hermano de un conocido compatriota. El juez Edmonds se refirió a este episodio ocurrido con su hija Laura, que conversó en griego moderno con este hombre griego, y que le participó de la muerte de su propio hijo. Negar esto, como decía su propio padre, el juez Edmonds, del que fui testigo, es imposible, y es un hecho claro y elocuente, y equivaldría a negar que el sol nos ilumina. Y es que nadie puede negar el hecho de que su hija solo conocía el inglés perfectamente y un poco de francés, y de repente empieza a hablar en ese momento en griego moderno y además perfectísimamente. La parapsicología, esa ciencia que estudia los fenómenos que ella denomina paranormales, si bien para el espiritismo están dentro de las leyes naturales, no son para nada fuera de lo normal ni de lo natural, que ella sufrió, la parapsicología sufrió los rigores del empirismo científico materialista, vendría obligada, queridos hermanos, a dar la mano al mundo espiritual. Y sin embargo, decide explicar el fenómeno de la xenoglosia no como un tipo de mediunidad, y sí como un raro fenómeno en el que el inconsciente, según los parapsicólogos, Laura Edmonds, por ejemplo, la hija del juez Edmonds, habría oído hablar en griego en alguna ocasión en su corta vida, pues recordemos que era una joven, y habría guardado en su inconsciente ese idioma. Vamos, yo me digo una cosa, ríete de los cursos acelerados de inglés o de cualquier otro idioma, porque si con esa facilidad Laura Edmonds hubiese podido aprender el griego, solo con haber escuchado a alguien hablar en griego, vamos, es ya casi más de admirar. Eso sí que sería un fenómeno anormal. Y justo al entrar en contacto con el señor Evangelides, el griego, se comunica directamente con el inconsciente del señor Evangelides en estado de vigilia. Recordemos todo esto, comienza a hablar perfectísimamente griego y además
ese inconsciente de la señorita Edmonds advierte y lee en la mente del señor Evangélides el hecho de la muerte de su hijo, que él mismo desconocía, pero que es capaz de transmitirlo a la señorita Edmonds. Como ven, mis queridos hermanos, la parapsicología ha hecho caso omiso del consejo que los espíritus superiores dan a Allan Kardec en la codificación espírita, cuando el codificador les pregunta sobre la naturaleza de Dios nuestro Padre, sobre la naturaleza íntima de Dios. Y los espíritus le responden: mirad, todo lo que podéis saber en este momento es que Dios es la inteligencia suprema, causa de la primera de todas las cosas. No vayáis más allá, porque os perderíais en un laberinto del que difícilmente os podríamos sacar. Directamente, queridos hermanos, la parapsicología se mete en un laberinto donde a través de lo irracional pretende explicar lo razonable, algo que no tiene ni pies ni cabeza y que solo puede entenderse a través de la combinación ignorancia y orgullo. Dos ingredientes, mis queridos hermanos, y me apena mucho decir esto, pero ignorancia y orgullo han sido los dos ingredientes que la historia de la humanidad combinó en muchas ocasiones cuando trata de explicar alguna ley natural de Dios cuyo contenido se opone a lo supuesto por algunas mentes pensantes, no les voy a decir oficiales, pero sí oficiosas. El espiritismo, esa ley de Dios inmutable, eterna, que Allan Kardec estudió e investigó, plasmó a través de la codificación espírita, y que la misma fue sancionada por el mismísimo espíritu de verdad, que de conformidad, como lo he dicho muchas veces, con lo expresado por Emmanuel en el libro dictado a Chico, el espíritu de verdad no es otro que el propio Jesús, el Cristo Jesús, vino a explicar este fenómeno denominándolo xenoglosia. La xenoglosia, por tanto, es la facultad de expresarse por escrito u oralmente en una lengua que es desconocida por el médium en esa existencia. Sin embargo, no es desconocida en otra existencia. Nos vamos a explicar. Si la señorita Laura Edmonds no hubiese conocido en alguna otra existencia, en alguna otra vida, el griego, bajo ningún punto el amigo desencarnado del señor Evangélides podría haberse expresado en griego a través de Laura Edmonds, porque el espíritu comunicante tiene que contar con los conocimientos del médium que va adquiriendo en todas y cada una de sus vidas. Por lo tanto, debemos convenir que la señorita Laura Edmonds en alguna de sus existencias debió de haber conocido necesariamente el griego, cuestión que si no, no podría haber se utilizado de esos conocimientos, como digo, el espíritu comunicante, y que es el que le participa la muerte del propio hijo del señor Evangélides. De este modo, si alguien se expresa en sánscrito sin conocer esa lengua, significa que es medium, primero, y segundo, que esa lengua fue conocida por él o ella en otra existencia pasada. En cuanto a aquellos, queridos hermanos, que tienen aptitud para ciertas comunicaciones científicas, históricas, medicinales u otras, fuera del alcance de sus conocimientos actuales, tened en cuenta, mis queridos hermanos, bajo esta misma óptica y conforme lo indican los espíritus, y así lo reflexiona Allan Kardec en la doctrina espírita, han poseído esos conocimientos en otra existencia y que han quedado en ellos en estado latente. Por eso el espíritu comunicante les es posible adoptarlos, porque están ahí diríamos en ese disco duro donde vamos grabando todos los conocimientos nuestros a través de nuestras vidas. Nada más, mis queridos hermanos, espero que este pequeño resumen os haya aclarado un poco lo que es la xenoglosia. Más adelante seguramente haremos otros resúmenes sobre la misma, en que hablaremos de otro aspecto de la xenoglosia. Abrazos a vuestro corazón y, lo dicho, un feliz año 2012 para todos, sobre todo en aprendizajes.